La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Buenas tardes. Bienvenidos al resumen de las cosas. Hoy, 11 de enero de 2019. Una semana que comenzó un poco floja informativamente y que ha terminado en el tope de la información, en el tope de la evolución informativa. Una semana que puede dictar las futuras semanas y los futuros días del destino de este país. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira y el norte de Santander en la República de Colombia, Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pueden seguir a través de internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com, miguelcontigo.com. También están conectados con nosotros en este momento Noticias 7 Días TV en Panamá, en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción se encuentra Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, aquí en Caracas, Luis Carrero en el Táchira y Leonardo Parravecchio en la capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar. Puede usted también participar con nosotros enviándonos mensajería de texto 3456, un bolívar más básico más IVA. También intercambie, interactúe, maneje sus mensajerías a través de Twitter, @RCR750, @RCR750 y @MiguelContigo. Si es de su preferencia, llame al estudio aquí en Caracas al 0212-482-9750, 0212-482-9750, o en San Cristóbal al 0276-341-7524, 341-7524 y 0276-341-4746. También, no olvide que puede estar conectados con nosotros, sintonizados con nosotros a través de rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Comencemos, don Eduardo, con las noticias que no pueden quedar en el tintero, el recorrido informativo que siempre le llevamos a ustedes. Y escogimos nuevamente, por casualidad, porque así fue, Efecto Cocuyo para abrir nuestra información. Es la información más desplegada en la mayoría de los medios de comunicación. Y el titular de Efecto Cocuyo dice: Guaidó se apega al 233, 333 y 350. Debe ser el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes nos lleven a asumir el mando. Leo. Gobierno de transición. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se apegó a los artículos 233, 333 y 350 en la Constitución para anunciar que está dispuesto a asumir las competencias de la presidencia de la República. No obstante, aclaró que solo con la ayuda del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad internacional podrá ejercer efectivamente el mando del país. El joven político no se asumió expresamente como jefe de Estado en su discurso durante el Cabildo Abierto convocado en Caracas este viernes 11 de enero. Convocó a los venezolanos a tomar las calles nuevamente y a movilizarse el próximo miércoles 23. Habrá que ver cuáles son los acontecimientos que genera este hecho ocurrido aquí en la ciudad de Caracas. Hay de parte y parte un silencio extraño, tanto de los absolutamente, llamémoslo así, extremistas del lado de la oposición, y también un medio silencio de parte del gobierno, que debe estar agazapado para dar un zarpazo luego de esta posición asumida por Juan Guaidó y por un grupo de parlamentarios que estuvo en Chacao en la tarde de hoy. Hay un hecho curioso, y es que Guaidó, como se lee aquí en Efecto Cocuyo y en otras reseñas, no dijo expresamente que él estaba asumiendo la presidencia, pero hay un comunicado supuestamente emanado de la Asamblea Nacional que sí lo expresa así, sí lo expresa directamente. Pero bueno, habrá que ver, los acontecimientos están desarrollándose y esperemos a ver las próximas horas. Pasamos ahora a el portal descifrado.com. Y la información es la siguiente: Almagro saluda a asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Leo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en su cuenta Twitter: saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela, publicó el máximo representante del organismo. Bien curioso, porque Almagro ha sido
el más tenaz opositor en ese foro internacional, a ese foro de naciones, en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero solo Almagro lo ha hecho, y no lo ha hecho, por lo menos hasta este momento que estoy leyendo y que revisé hace un minuto otros portales, no lo han hecho otras figuras de un peso similar al de Almagro, y tampoco representantes de países que se han manifestado, que manifiestamente están en contra del gobierno de Venezuela, y sobre todo de que se haya concretado en el día de ayer la asunción ilegítima de Nicolás Maduro a un nuevo mandato en Venezuela. Pero bueno, como les dije al principio con lo de Guaidó, hay que esperar, vamos a esperar las próximas horas porque pueden ser verdaderamente candentes. Ahora pasemos a Noticiero Digital. Noticiero Digital nos dice, para que ustedes tomen en cuenta que el gobierno debe estar ya listo para hacer una de sus jugadas, una de sus viles jugadas. Pedro Carreño pide que le pongan los ganchos a Guaidó. Y leo, el constituyentista Pedro Carreño solicitó este viernes al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a que apruebe las órdenes del TSJ en el exilio y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que así lo priven de libertad. Comillas, estos sátrapas del írrito e ilegal mal llamado TSJ en el exilio y el inefable Luis Almagro y su parapeto de intervención mentado OEA giran instrucciones a otro ilegal como lo es el presidente de la AN en desacato para que asuma la presidencia de la República y la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En este sentido recomiendo a Guaidó que lo apruebe en los adefesios de sesión de la AN y se vaya a Miraflores y se le presenta al alto mando y le dice que él es el comandante en jefe para que le pongan los ganchos de una vez. Escribió en su cuenta de Instagram junto a 2 documentos emitidos por el TSJ en el exilio y Almagro dirigidos al presidente del Parlamento. No es un secreto para nadie que Carreño funge como una especie de vocero en muchas ocasiones, no de Nicolás Maduro, de muchos, pero principalmente de Diosdado Cabello. Es como la especie de megáfono político de Diosdado Cabello cuando Diosdado Cabello no quiere decir algunas cosas. Y Carreño funge de perdonavidas en esa función política. Habla y dice, y yo me temo que en las próximas horas, no sé, en los próximos días, la situación para Guaidó y todos los que lo acompañaron no va a ser fácil, porque este gobierno verdaderamente, y más a raíz de ayer, creo que no tiene contención en cuanto a las barbaridades que puede cometer. De verdad, escuchen bien, vuelvo a decir, Pedro Carreño pide que le pongan los ganchos a Guaidó. ¿A quién se lo está pidiendo? Ustedes sabrán quién puede actuar. Bien, sigamos con las que no pueden quedar en el tintero. Y de Noticiero Digital seguimos porque hay una información que sorprende. ¿Y por qué sorprende? Escuchen. Especial de Noticiero Digital. Maduro aceptará ayuda humanitaria canalizada por la ONU y el Programa de Naciones Unidas. Lo escribe nuestro compañero Pedro García Otero y está redactado de la siguiente manera. El jefe del Estado, Nicolás Maduro, se reunirá mañana sábado con los funcionarios de las Organizaciones de Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y comenzará a coordinar, según fuentes del gobierno, lo que hasta ahora había sido anatema, la aceptación de ayuda humanitaria para Venezuela. Las mismas fuentes indicaron que la reunión la está coordinando el Ministerio de Relaciones Exteriores, como competen sus atribuciones, y en la misma participarán varios miembros del gabinete de Maduro. Se realizará hoy y probablemente sea anunciada con contactos televisivos y declaraciones luego de la misma. La coordinación de la ayuda ocurre en un momento en el que el mandatario ha asumido un segundo mandato cuestionado por la comunidad internacional y la Asamblea Nacional. Esto es una jugada evidentemente contraria al proceder que han ellos manifestado y a todo lo que han dicho. Y esta jugada tiene que ver, entiendo, y es mi punto de vista, no tienen por qué compartirlo, que la presión internacional ha golpeado muy fuerte al gobierno y están buscando alguna válvula de escape para hacerse ver como
prestos a enfrentar la crisis que estamos viviendo. Una crisis que en este rango de la humanidad es más aguda que en muchos otros de los sectores en los cuales también hay crisis. Veremos si es verdad que Maduro hace esto. Sorprendería, por lo menos a mí me sorprendería. Voy ahora a el portal de El Universal, y esto es algo que sucedió y que ha tenido una cierta cobertura, pero que hoy el gobierno salió a dar su versión. Incendio en almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dejó pérdidas por incalculables en equipamiento médico. El vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, dijo que este incendio fue un acto de barbarie contra el humanismo que atenta contra el pueblo. Leo, los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fueron destruidos por un devastador incendio que, según los indicios recabados hasta los momentos, fue provocado este jueves, acción que dejó pérdidas incalculables en equipamientos médicos que están destinados a diversos hospitales. La denuncia la realizó el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, en rueda de prensa junto con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Magali Gutiérrez, este viernes desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Habrá que ver si esta es la versión real. Uno no le cree nunca a estos señores. De todas maneras, un siniestro puede suceder en cualquier momento, y si fue provocado, como dicen ellos, verdaderamente esas personas no tienen, por decir una frase común, una frase floja, no tienen perdón de Dios. Con toda la necesidad y con todo la escasez que hay de insumos médicos en el país, y sobre todo en los hospitales públicos, que se haya cometido un acto de esto, un acto absolutamente repudiable. Pero habrá que esperar, habrá que ver. Un acto inhumano, un acto vil, si es provocado, habrá que ver. En todo caso, el país no está en el sector salud en ruina precisamente porque esto haya sucedido. El país está en ruina hace muchos años, y no es precisamente por un incendio, es por una devastación creada por un gobierno irresponsable. Bueno, y vamos a terminar con El Cooperante, y esta nota sí es bastante refrescante, pero curiosa, para develar lo mentiroso que es el ilegítimo que gobierna en Miraflores. Los chalecos amarillos franceses piden lo mismo que la oposición. Lo firma Elizabeth Fuentes. De verdad, algún chaleco amarillo le envió un regalo a Nicolás Maduro. A pocos días de que vuelvan a protagonizar manifestaciones en las ciudades más grandes de Francia, y como uno de sus dirigentes recién liberado, cuesta creerle al ocupante de Miraflores que alguien del movimiento francés tenga tiempo y dinero suficiente para encargarse de eso. Y más aún si nos paseamos porque las exigencias de los chalecos amarillos al gobierno de Macron, estamos hablando del presidente de Francia, son pequeñísimas y palidecen frente a lo que exigimos los venezolanos a diario, pero sin tanto alboroto. A ver, 1. Los franceses piden la abolición total del impuesto a los combustibles, como si nosotros exigiéramos a punta de guarimba que nos aumenten la gasolina. 2. Reducción del IVA a los alimentos al 1%. Gravar con impuestos lo que comemos es inaceptable, dicen ellos. Quieren que los alimentos sin impuestos sean derecho inalienable. En Venezuela la inflación aumenta el costo de los alimentos 5% cada semana. Creo que se peló Elizabeth, porque hay especialistas que dicen que la inflación diaria ya es 5%. 3. Disminución de los ingresos de los funcionarios electos, prohibición de la acumulación de los mandatos y de los ingresos de los funcionarios electos. Es decir, prohíben que un mandatario se quede mucho tiempo en el cargo y se aumente el sueldo. ¿Suena conocido? La 4, disminución del gasto público y optimización de la eficiencia estatal. Las empresas y los individuos deberían poder bloquear los pagos de impuestos al Estado si esto perjudica su trabajo. La eficiencia estatal en Venezuela es un oxímoron con una contradicción perfecta, de modo que los opositores venezolanos podrían exigir también bloquear los pagos de impuestos al Estado si no cumplen con su trabajo. Y 5, igualación de las pensiones de todos a 2.000 euros al mes. Aquí cabe una carcajada, escribe Fuentes. En Venezuela la pensión es menos de $2. De modo que estamos ante una mentira más de Maduro, o frente a una jalada de algún funcionario de la embajada venezolana en Francia, que probablemente compró un chaleco amarillo en Amazon al módico precio de 7,73 euros, que es lo que cuesta allí cada uno, y se lo envió para congraciarse con su jefe y no se atreva a cerrar la embajada y regresarlo a Caracas. De verdad que es bien irónica esta información que revela Elizabeth Fuentes, porque de verdad Maduro dijo que se iba a poner un chaleco amarillo porque en Europa los quieren a su gobierno y lo quieren a él.
y además como él es un rebelde, entonces él y ellos todos en el gobierno son los rebeldes, entonces ellos están siendo vistos con buenos ojos por la organización o el movimiento llamado Chalecos Amarillos, que mantuvo la paz sobre todo en la capital francesa, París, durante bastante tiempo el año pasado, en contra de políticas económicas aplicadas por el gobierno de Macron, el presidente Macron, que es el jefe del Estado en Francia. Bien, así terminamos este recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero y que usted tiene que tener en sus jugos cerebrales para no dejarse engañar por el aparato comunicacional mentiroso del gobierno de Nicolás ilegal Maduro. Hacemos una pausa, señor Eduardo, y ya regresamos para continuar con la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado por aquí por RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones les cuento la historia de Tomás Parr y de Johnny Walker. También hablaré de Sandro, su trayectoria, su vida y su muerte. La noche. Todas estas historias bien contadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. No se las pierdan, que como siempre van a estar muy pero muy buenas. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ustedes la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Retornamos a la entrevista con La Miguel Ángel entrevista. Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Y ahora vamos a ver un material y vamos a escuchar material sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo a raíz de la juramentación de Nicolás Maduro el día de ayer, 10 de enero. En este caso vamos a escuchar al canciller de Ecuador, una nación que ha sido bastante cauta, aunque ha manifestado su oposición al gobierno con un poquito más de seriedad, o mejor dicho, con un poquito más de rudeza, llamémoslo así, en los últimos días o en los últimos meses. Escuchemos al canciller hablando de la situación y cuál es la posición inmediata y posible futura del gobierno de Ecuador frente a lo que sucede en Venezuela con la nueva asunción al poder o la juramentación a un supuesto nuevo mandato, o mejor dicho, a un nuevo mandato de Nicolás Maduro. Escuchemos.
Ayer escuchaba, por ejemplo, un pronunciamiento de la Unión Europea y de otros países también que han ido exactamente en el mismo sentido, ¿no? La observación internacional tiene simple y llanamente como objeto reforzar la legitimidad que un futuro gobierno, que un futuro régimen, fruto de las urnas, de la expresión diáfana del pueblo venezolano, sea y el que pues tome las riendas de ese país. Es un asunto extremadamente lógico dentro de la lógica de los estándares democráticos. Pensamos que es lo más positivo para Venezuela. Y se ha podido dar en otros estados, es algo que el Ecuador siempre ha insistido. ¿Por qué no va a ocurrir en ese país? Recordemos que no muchos años atrás varios países latinoamericanos enfrentaron procesos políticos extremadamente cruentos, graves, difíciles, con posiciones antagónicas que parecían que nunca podrían avenirse. Y sin embargo llegaron a entendimientos, llegaron mediante el diálogo, mediante el apoyo internacional a ese diálogo, a estos entendimientos que posibilitaron recrear la democracia, reimplantarla en esas naciones y dar a sus pueblos un mejor futuro bajo esos estándares democráticos que a estas alturas de la vida son indispensables en cualquier nación del mundo. El problema podría ser las consecuencias que puede traer mientras transcurre ese tiempo en llegar a ese entendimiento. Y ahora, esas decisiones del gobierno ecuatoriano, señor canciller, ¿qué implicaciones podrían traer en las relaciones internacionales con Venezuela? En este momento las relaciones con Venezuela se encuentran en un punto bajo, eso no es ningún secreto, todos lo sabemos. Se deterioraron precisamente porque el Ecuador y el presidente ecuatoriano, al defender los principios que rigen la política internacional del país, los principios de defensa de los derechos humanos a nivel internacional, que no constituyen intervención en los asuntos internos de otros estados, según la doctrina Roldós y la Carta de Conducta de Riobamba de 1980, digo, por la defensa de esos principios, por las observaciones y críticas que hizo al gran flujo migratorio de venezolanos fuera del país, entre otros temas, recibió injurias, recibió improperios y, como le decía al comienzo de la entrevista, eso no puede ni va a ser jamás tolerado por el Estado ecuatoriano. Hay que respetar al presidente de los ecuatorianos y quien no lo respete pues deberá atenerse a las consecuencias en estricto apego y en la restricta implementación de herramientas que nos da la práctica diplomática. Bien, estábamos escuchando al canciller de Ecuador sobre estima Ecuador que el diálogo es lo más conveniente entre los actores, pero ese ha sido un espinero, de verdad, el diálogo. Eduardo, creo que me está señalando que vamos a hacer un paréntesis y ya regresamos. ¿Es así? Ah, ok, no, bueno, está bien. Entonces me indica Oriana que tenemos a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el diputado William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, quien hoy, conjuntamente con Juan Guaidó y otro grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional, estuvieron en Chacao y allí se produjo el evento en el cual se invocan varios artículos de la Constitución para asumir por parte de la Asamblea Nacional las funciones de la Presidencia de la República. Diputado, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Lo escuchamos muy bien el día de hoy. Y la pregunta, después de esta decisión tomada, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy comenzó ese proceso de ejecución por vía de una asamblea popular de ciudadanos, un cabildo, y eso hay que seguirlo haciendo en diversas partes del país, ir empoderando al pueblo de la decisión de la Asamblea Nacional ser el núcleo de la transición en Venezuela, de irla instrumentando. Por supuesto que la gente se pregunta cómo es la eficacia, dónde está la fuerza pública, el poder de policía para ejecutar una decisión, para ser eficaz en la decisión. Yo creo que este es un tema que nos involucra a todos los venezolanos, militares o civiles, de un partido u otro, por un problema más allá de esas cosas, de divisiones políticas, por un tema venezolano, donde tenemos una dictadura que realmente ha destrozado el país y lo sigue haciendo. Y hay que presionar fuertemente para que realmente nosotros le demos ya una solución a la crisis que tenemos. Ahora, acláreme algo. ¿Asume Juan Guaidó, sí o no,
la presidencia de la República, o esto es un paso para llegar a ese nivel? Él es el presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia hay un abandono del cargo. Hay una situación pues de usurpación. El presidente de la Asamblea Nacional, junto con el resto de los colegas en la Junta Directiva, yo en mi discurso dije que era una Junta de Gobierno de Transición. Yo pienso que entramos en esa etapa en la que se tiene que instrumentar. Él asume las competencias de la Asamblea, las competencias del Estado, él mismo lo dijo. Por supuesto que una decisión de esta naturaleza va a significar que el gobierno arremeta fuertemente contra la Asamblea Nacional y contra todos los diputados que estemos de acuerdo en que Guaidó fortalezca esa posición de representar el Estado. No, en este momento no es el presidente de la República, es el presidente de la Asamblea Nacional que asume las funciones correspondientes a la representación del Estado, a estar pendiente de cómo articular la asistencia a la crisis humanitaria que vivimos, cómo articular todos esos apoyos internacionales en función de exigir para Venezuela unas elecciones libres y justas y transparentes. Ahora, diputado Dávila, y esto parafraseando los dichos populares, una cosa es el que quiere, otra cosa es el que puede. ¿Puede Juan Guaidó? Bueno, mira, podemos todos los venezolanos, por supuesto, los tanques, los cañones, la aviación no la tenemos nosotros. Pero este es un proceso, mira, de sociedad civil, de pueblo. Hay que seguir fortaleciendo este espíritu de cambio y de unidad que tiene que haber entre nosotros, porque esto tiene que aflojar, esto tiene que llevar a que efectivamente Maduro entienda que no puede gobernar con una hiperinflación tan pavorosa, con este cerco total que tiene de la comunidad internacional porque tiene un Estado forajido. Tiene que entender eso y la comunidad internacional también lo va llevando, ¿no? En el sentido, bueno, mire, hemos dicho esto, le hemos anunciado esto, le hemos hecho esta propuesta. Ahora, si él se vuelve tosudo, como decimos allá en mi tierra, se vuelve bruto, bueno, él está incluso construyendo que lo saquen de otra forma entonces. Pero en este momento lo que está planteado es que él entienda la crisis que estamos viviendo y que se tiene que negociar su salida. Ok, y cuando usted dice que si se pone tosudo está expuesto a que lo saquen de otra forma, ¿cuál es esa otra forma? Porque bueno, es más o menos lo que dicen algunos actores de la oposición, que si no es con elecciones, como no se puede, porque no hay elecciones, como si no es por la ley, entonces hay que hacerlo por la fuerza, pero no dicen cuál es la fuerza. No, entonces dígame cuál es esa forma. Aquí hay un derecho de protección internacional que le debe la comunidad internacional al pueblo de Venezuela. No pueden dejar que esto se convierta en un genocidio. Yo pienso que hay que presionarlo fuertemente para que no sea que el pueblo, ante la tragedia del hambre y de la comida en la calle, genere un proceso realmente de revuelta social grande. Y la ha habido. Lo que pasa es que aquí ha habido inteligencia cubana que te desarticula la respuesta, las reacciones populares, y por otra parte te van directamente a los sitios donde ellos pueden ocurrir y agarrar a los dirigentes y los llevan presos. Ese tipo de Estado totalitarista existe, pero nosotros tenemos que seguir en esta campaña de concientización popular porque es el pueblo que también tiene que abrazar realmente la iniciativa conjunta con la Asamblea Nacional para darle esto el camino electoral de transición. Y perdóname, diputado, si soy o trato de ser el abogado del diablo, pero ¿puede esta decisión, la Asamblea en su conjunto, con sus diputados, con este acto, puede hacer algo frente a un señor que tiene la Fuerza Armada, que tiene a los colectivos, que tiene otros organismos parapoliciales, que tiene al Tribunal Supremo, que tiene al fiscal, que tiene a todo el poder del mundo en una mano y manejado y a su disposición? ¿Puede de verdad? Mira, la Asamblea Nacional tiene la fuerza legítima, no tenemos policía, no tenemos poder de policía, no tenemos poder de Fuerza Armada, no tenemos cómo, vamos a decirte, garantizar la eficacia de la medida del cambio de gobierno. La comunidad le ha dicho a Maduro que le transfiera provisionalmente el poder ejecutivo a la Asamblea. No puedo crear falsas expectativas en el sentido de que la Asamblea tiene ahorita todo un poder absoluto como para ejercer el control de una decisión nuestra. No, dependemos mucho de la gente, dependemos del pueblo, pero dependemos también de la firmeza que nosotros tengamos para que se aflojen ciertas cosas y de esa manera algunos factores de poder que pueden estar ahorita acompañando a Maduro se den cuenta que aquí lo que está de por medio es la tragedia que están viviendo los venezolanos.
Pedro Carreño, acabo de leer una información, diputado, en la cual Pedro Carreño pide de una vez que le pongan los ganchos con ese lenguaje de procasi, ese lenguaje malandro que utilizan ellos, que le pongan los ganchos a Juan Guaidó. ¿No teme que todos ustedes no solamente le pongan los ganchos, sino que sea el motivo, el acto de hoy, suficiente para que Diosdado Cabello desde la constituyente decrete el cese de la vigencia de la actual asamblea? Es una dictadura, lo pueden hacer. Y puede venir una etapa de represión selectiva también. Yo lo que creo que en este momento hay que perder el miedo, y el acto de hoy es un acto de rebeldía en sí mismo, es un acto de generar conciencia que no se puede tener miedo. Podemos caer nosotros, pero tienen que seguir los que vienen atrás y los jóvenes, porque se trata del país. No podemos tener un país que dentro de 2 años tenga 10 millones de venezolanos afuera, un 30% de la población. ¿Qué clase media vamos a tener para desarrollar el país? No vamos a tener sino mucha pobreza y sobre todo sujetos a un estado forajido y totalitario como el que pretenden imponer. Entonces, lo de hoy tiene esa carga moral que Carreño y todo lo que nos han amenazado. Bueno, entonces, utilizaremos un plan B en donde la Asamblea Nacional seguirá trabajando y generaremos pues las etapas de resistencia y de clandestinidad, pero la lucha sigue. Ahora, una cuestión que es verdaderamente algo insólito, ¿no? Hay un sector de la oposición que es absolutamente duro con ustedes, es verdaderamente visceral con ustedes, los descalifica y los ha puesto en una posición incómoda. Ese sector hoy, yo en lo poco que he revisado de los principales actores, no ha manifestado mucho. ¿Ustedes creen contar en este trance que se acaban de meter? ¿Creen contar con el respaldo de ese sector o desconfían de ese sector? Bueno, lo que pasa es que a veces los extremos se juntan, se tocan. Yo pienso que tienen que entender. Por ejemplo, yo vi hoy ahí en el acto del Cabildo a algunos de sus sectores, porque vi a la gente de Causa R, vi a Américo, vi a Andrés, vi a Mariela Magallanes, vi a varios dirigentes de ese sector. Yo creo que ahorita en este momento tenemos que estar todos unidos. Me parece una tontería. Se pone a ver los tweets de algunos de esos sectores y puro ataque contra nosotros. No atacan a Maduro, no atacan al régimen, nos atacan es a nosotros y la asamblea no está a la altura, y la asamblea y los diputados y somos gente y somos aquello. Es contra nosotros. Pareciera que tuvieran un propósito más bien estratégico que le hace el juego al gobierno. Yo creo que en este momento, y es el llamado que hago, de unidad. Tiene que haber una unidad política estratégica con un criterio de unidad política, es la oposición. Ahora, llama la atención, o a mí me llama la atención, y quisiera que me explicara, porque a lo mejor usted está seguramente mejor informado de todo lo interno, todo lo que se va a hacer. Me llama la atención que se espere hasta el 23 para convocar una movilización, para llamar a la gente. ¿Por qué esperar hasta el 23 y qué podemos esperar de los días previos al 23? Seguir en esta lucha de concienciación en el sentido de que la Asamblea Nacional es ya un gobierno de transición y que tenemos que procurar que el pueblo mismo tome conciencia de que ya Maduro no debe seguir en el poder. El 23 de enero pues, fue una fecha histórica, pues es la fecha de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Pero esto no es que esperar el 23 de enero, nosotros tenemos que activar y estar presentes. Estamos viendo a ver si va a haber alguna sesión especial de la Asamblea en estos días, mañana, y seguir en esta lucha. Yo le transfiero a la gente optimismo en el sentido de no perder la lucha. Estamos aquí, la Asamblea va a seguir en la pelea y vamos a seguir denunciando, cuestionando, instrumentando internacionalmente todos los expedientes que se tienen que hacer en materia de corrupción. Por ejemplo, vamos a ver cómo articulamos ese fondo de activos afuera para ayudar a la gente que en este momento no tiene ni siquiera cómo comer. ¿Cómo organizamos eso? ¿Cómo articulamos esa ayuda humanitaria? Que no la monopolice el gobierno para fines de ellos, sino que efectivamente le llega. Vamos a utilizar qué sectores, la iglesia, universidades, eso hay que analizarlo para que la ayuda humanitaria llegue donde tiene que llegar. Otro aspecto, dentro de lo que usted acaba de comentar, ¿hay consenso para esa propuesta del diputado Guanipa en el sentido de que mañana o en las próximas horas la Asamblea convoque a unas elecciones presidenciales en 30 días? Mira, si hay consenso, se hará la reunión. Lo que sí es importante es que cualquier decisión que se tome sea el producto de la unidad, que estemos unidos. No quiere decir unanimismo, pero sí que haya unidad. Porque si no hay unidad entre nosotros,
vamos a seguir difundiendo mensajes de libertad y vamos a empezar con una campaña de guerra cero, de suma cero, que no conviene a nadie. En este momento hay un aliciente, hay algo que está conduciendo una transición, que es la Asamblea. Si nosotros efectivamente podemos convocar una elección en 30 días, pero no es para repetir lo importante que hicimos hace un año. La gente puede salir, ¿no? Es cómo garantizamos la eficacia y de qué manera producir eso significa que realmente tiene que haber el cambio político, en el sentido de que la negociación te conlleve, te vas y vamos a convocar elecciones. Es decir, esas cosas tienen que ser concretas, no podemos seguir solamente en el aire y bicicleteando. Si se va, eso tiene que ser de una manera concreta de cómo garantizar. Maduro se va, una política transicional para algunos de los que están en el régimen, pero sin que eso signifique impunidad. Diputado Dávila, estamos hablando con el diputado William Dávila, uno de los participantes hoy en el acto de Chacao, en el cual Juan Guaidó, en nombre de la Asamblea, como presidente de la Asamblea, invocó varios artículos de la Constitución para asumir la Asamblea las funciones de la Presidencia de la República. Diputado, de verdad, yo tengo que preguntárselo, porque yo soy un ciudadano igual que usted. ¿Están seguros ustedes? ¿Ustedes ven alguna elección y con quién la harían? Porque ¿usted cree que la señora Tibisay Lucena y su pandilla, o mejor dicho, sus coterráneas o sus directoras van a abrir las puertas a una elección que convoque la Asamblea? No, Pedro, eso no lo veo yo, pero lo que sí veo es que la negociación concreta política que se dé con presencia de los organismos internacionales, se puede dar un cambio equilibrado con un CNE distinto. Obviamente que en estas condiciones no lo van a hacer, y eso no es lo que está planteando la oposición. Estamos planteando que haya otra cosa, que haya un equilibrio, que haya las posibilidades, que efectivamente en una cuestión concreta se produzca la salida del régimen y la normalización del país por elecciones directas. Ahora, si la pregunta y lo que la gente piensa es que hay que sacarlo por la fuerza, que hay un grupo que está en la calle, que se alzó fulano, sutano, yo a eso no lo puedo decir, porque yo eso no lo controlo. Yo soy un dirigente político, social, que tengo mis apreciaciones, hago con los hechos lo que digo personalmente, y en este caso concreto, toda esa fuerza de control militar y policial y grupos de acción, ese tipo de cosas, mira, lo importante en este caso es que haya el discurso que motive a la gente y la organización social y política de toda la unidad para coordinar y sincronizar las acciones internacionales, las acciones sociales, y eso tiene que dar un resultado. Estoy seguro que eso va a dar un resultado. Bien, una última pregunta para despedirlo y agradecerle que nos haya concedido su tiempo para hablar de este tema tan importante. ¿Se corre el riesgo de una nueva desilusión? Hay gente que se está entusiasmando con esto que está sucediendo. ¿Corremos el riesgo de una nueva desilusión? Si no lo manejamos bien, sí. ¿Cómo? Si no lo manejamos bien y empezamos a crear expectativas en aquello que Bolívar llamaba las repúblicas aéreas, sí podemos crear una nueva frustración. Por eso es que estas cosas, hoy en el discurso yo lo dije allí, que nos comprometíamos pueblo y asamblea y pueblo, de andar juntos, para que sea la asamblea el gran centro de la orientación, de la madurez, de la conducción política de un proceso que no es para dilatar la salida del régimen de Maduro, sino precisamente para pavimentar la mejor vía, de manera tal de que el pueblo en su momento salga de esta dictadura. Bien, muchísimas gracias. William Dávila Barrios, diputado por el Estado de Mérida y quien formó parte de este grupo de parlamentarios que hoy hicieron un pronunciamiento para que la Asamblea Nacional asuma las facultades de la Presidencia de la República a raíz de la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro el día de ayer. Establecemos una pausa, pero antes le damos el teléfono a ustedes para que en la voz de Dios, la voz del pueblo, podamos escuchar unos comentarios de ustedes. 482-9750, 482-9750, 0276-341-7524 y 0276-341-4746. Hacemos una pausa aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado y ya regresamos. La entrevista. Les estamos presentando La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. La voz de Dios, la voz del pueblo. Mendoza de Los Teques. Señor Mendoza, buenas tardes. Gracias por llamar. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Una pregunta, hermano, que se la haga usted. ¿Será que ese señor presidente no piensa en el hambre que está pasando el pueblo? La desidia que está pasando el pueblo. ¿Qué corazón puede tener este señor Maduro con usted cuando los niños se mueren en los hospitales, cuando la gente comiendo de la basura, cuando aquí tú no encuentras cómo tratar de levantarte en la mañana y decir, mira, voy a surgir, voy a comprar? No encuentras, el salario no te alcanza para nada. ¿Será que tienen el corazón, como dice Vitico Castillo, un corazón de concreto? Te pregunto a ti, hermano, ¿será que esta gente tiene corazón o tiene sangre en la vena o excremento? Discúlpame. Caramba, yo creo que usted dio toda la respuesta. Bueno, ahora escuchemos a Carlos García de Santa Rosalía. Señor García, gracias por llamarnos. Buenas tardes. No, gracias a ti por permitirme participar. Aquí no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo cierto del caso es que vamos a tener que montarnos en el autobús, queramos o no queramos. Señores, que pase otra vez otro autobús. Tiene la oportunidad para tumbar este gobierno. Salir de este gobierno va a estar un tiempo bien largo. Así que otra cosa es, estos señores tienen que retirarse. Todos van a ir presos, señores. Es lógico que no quieran entregar el poder porque todos van a ir presos. La infiltración que tenemos a todas horas trata de dinamitar la unidad. Eso tenemos que estar conscientes. Señores venezolanos, todos, si no estamos fritos, tenemos que apoyar lo de la asamblea, bien para mal o bien para bien. Ok, gracias, señor García. Ahora escuchamos a la señora Yajaira Martínez, quien nos llama desde Miami. Señora Yajaira, buenas tardes. Gracias por llamarnos. Buenas tardes. Adelante. Igualmente para usted. La situación política es complejísima, aparte de la situación económica y de salud y de todo lo demás que ya lo sabemos, el diagnóstico. Pero esta nueva etapa que empieza después del 10 de enero, la gente está como desesperada, que se pongan a banda, Guaidó. ¿Para qué la banda? Hay que cumplir ciertos pasos que ellos saben. Yo he escuchado a más de 30 abogados constitucionalistas. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa en base a la misma Constitución. Entonces, yo me imagino que ahí hay un grupo de asesores en la Asamblea. Vamos a confiar en ellos. Y hay que valorar a todos los líderes políticos, porque lo más importante en este momento es la unidad de los líderes y la unidad de la sociedad. Que baje todo el mundo
a esa marcha o a concentraciones anteriores a la marcha para activar la calle. Señores, no hay otra. Ahí está, yo veo que hay una posible solución. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarnos. Ahora cerramos esta Voz de Dios, Voz del Pueblo, con José Rojas, quien nos llama desde La Guaira. Señor Rojas, buenas tardes, gracias por llamar. Buenas tardes, hermano. Mire, yo quería opinar lo siguiente. Este pueblo tiene que salir de una vez por todas, acompañar al presidente Guaidó y a su equipo parlamentario, por lo menos como dijo la señora que me antecedió, salir a la calle. Hay que estar también pendiente. En todos los estados deberíamos de salir estratégico. Yo pongo aquí como señal, aquí no vino si las orquestas y esta cuestión donde está el avión aquí en La Guaira. Bueno, todo ese gentío que está sufriendo en carne propia, sus hijos, su familia, las personas de la tercera edad, así como bajaron a una rumba, ¿por qué no bajan también, que los llamen en todas las plazas Bolívar? Y después del 23 de enero, bueno, a donde nos llamen, apoyar el pueblo, y hay que bajar. Es hora de que los... Bueno, gracias al señor Rojas, se cayó la comunicación. Bueno, establecemos una pausa para regresar y culminar esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, hoy 11 de enero de 2019. Pausa. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Las 4 del patíbulo. Bien, la primera. Horas antes de la ilegítima juramentación de Nicolás Maduro, 23 militares del fuerte Guaycaipuro en el estado Miranda huyeron del citado cuartel con 92 fusiles AK-103. La mayoría de los sublevados son soldados rasos y miembros de la tropa profesional. Yo opino, es curioso, pero ha habido mucho ruido alrededor de la Fuerza Armada y sus integrantes en este comienzo de año. Allí las cosas no son como las está pintando, por ejemplo, Padrino López. Amanecerá y veremos. La segunda, la firma de análisis económicos Torino Economics calcula que como va la economía venezolana a finales de este año 2019, habrá una hiperinflación de 23 millones %. ¡Qué barbaridad! 23 millones %. Yo opino, lo que me preocupa de este horrible y macabro dato es saber si la mayoría de los venezolanos seguiremos vivos a final de año. Y lo digo en serio, qué desgracia es el chavismo.
La tercera, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Clínico Universitario asegura que la directiva de ese centro de salud gastó en fiesta 35 millones de bolívares el año pasado, incluyendo una muy difundida en los medios y redes sociales, en la cual se le ve disfrutando con un grupo de samba, con bailarinas ligeras de ropas incluidas. Yo opino. Mientras tanto, los enfermos y pacientes de dicho hospital, así como los trabajadores, tienen que bailar pegados para que se les atienda, a riesgo incluso de perder sus vidas y trabajo. Imagino que estos directivos del clínico, que por cierto son médicos, dicen, si Maduro, que tiene al país pasando miseria, se la pasa bailando, ¿por qué nosotros no? Al diablo con los enfermos, dirán. Cuarta y última, sin que nadie les haya autorizado, los transportistas de Caracas comenzaron a cobrar el pasaje urbano al criterio de su bolsillo o de su ambición. Las tarifas oscilan entre 30 y 50 bolívares dependiendo de la hora, el recorrido y otros caprichos. Argumentan estos señores que lo hacen porque sus costos son en dólares. Yo opino, vaya tamaña sinvergüenzura de estos tipos que pareciera por su indolencia y mal servicio que trabajan para el gobierno. Son unos amuros y se aprovechan de la necesidad de la gente y nadie hace nada, que es lo peor. Bien, así concluimos esta edición de hoy, 11 de enero de 2019, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habló Pedro Prado. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado de Táchira y el norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 para el sur del Táchira, 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas. También estuvieron conectados con nosotros por internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. Asimismo estuvo en sintonía Noticias 7 Días TV en Panamá, en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción estuvo Oriana Urbina. En los controles aquí en Caracas, Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido agradeciéndoles la sintonía y el seguimiento. Me despido hasta el próximo lunes, que tengan un fin de semana tranquilo, en paz, con armonía, que descansen y nos vemos el lunes que viene con el favor de Dios. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.